Hola a todos mis alumnos y alumnas, tanto del curso presencial como del semipresencial y virtual. En esta oportunidad yo voy a ver un tema muy importante que son las clases genéricas en Java. Si bien es un concepto que nosotros ya lo venimos usando sin habernos dado cuenta que estábamos usando clases genéricas, yo no me había anticipado de decir que era una clase genérica, pero ustedes ahora van a ver por qué les digo que veníamos usando este concepto. Eh, y más adelante vamos a hacer una serie de herencias de clases que son genéricas. Y también al final de la materia vamos a ver cómo construir nuestras propias clases genéricas. Ahora voy a dar una introducción teórica y es muy importante para poder seguir con los pasos siguientes. Las clases genéricas, como su nombre lo indica, es construir clases que sean lo suficientemente abarcativas, por eso está perfecto el nombre de puesto de genéricos, en donde entre el signo menor y mayor yo ponga defina tipos y estos tipos que yo estoy poniendo acá, que pueden ser tipos, por ejemplo, acá podría, si bien acá yo estoy haciendo referencia a tipo uno tipo 2 aquí podría decir la palabra integer, string o character. Estos tipos se van a usar dentro de la clase para definir no tan solo el tipo de los atributos, sino los valores que van a devolver algunos métodos internos. Yo para hacer esto creo que la mejor manera de entender esto es con un ejemplo sencillo. Vamos a ir al proyecto con el que ya estábamos trabajando. Fíjense que en la última parte habíamos visto algo de clases internas. Vamos a ver en esta oportunidad lo que son las clases genéricas. Cuando yo presione aquí, vamos a abrir una activity nueva que va a tener cuatro botones con cuatro ejemplos cada uno. Yo ya lo tengo listo. Fíjense, ya está el código listo para cada uno de los cuatro botones. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Yo a esos botones le puse ejemplo uno instanciando suma de dos enteros, instanciando suma de dos string, instanciando suma de dos facturas e instanciando suma de dos genérica. Nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a venir acá a nuestro package principal, vamos a crear un package nuevo, le vamos a poner clases genéricas y dentro de clases genéricas vamos a construir una clase muy simple, que esto yo creo que ya lo hicimos al principio, que se va a llamar una clase que me permita sumar dos enteros, ¿sí? Que me permita sumar dos enteros. Lo que voy a hacer es generarme un atributo 1 y atributo 2. Vamos a hacer su constructor. Vamos a hacer su constructor. Vamos a hacer los métodos get y set. Los métodos get y setter. Y vamos a hacer aquí un método que se llame public, que sea del tipo int y que se llame suma, ¿sí? Suma 2. Vamos a ponerle así. Y lo que va a hacer esto es retornarme la suma del atributo 1 más el atributo 2. Bueno, acá me estoy olvidando esto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer dentro de las clases genéricas, esta clase permite sumar dos enteros. Vamos a hacer una clase que permita sumar dos string. Se va a llamar suma 2 string. 2 string. Va a tener dos atributos. String atributo 1. String atributo 2. Va a tener su constructor también. Va a tener su constructor.
va a tener sus métodos get y set. Esto va a tener sus métodos get y set. Y le vamos a hacer el método suma también. Acá, como lo llame, suma 2. Bueno, acá también lo voy a llamar de la misma forma. Public. En este caso sería string la salida. Se va a llamar suma 2 porque los dos atributos son enteros. Y lo que va a hacer es un return atributo 1 más atributo 2. Fíjense que esta clase, el suma 2 enteros con el suma 2 string, son exactamente iguales. Lo único que está definiendo es los tipos de datos de los atributos, ¿sí? Fíjense, estos dos son string, y también algo en lo que se están diferenciando es en el método, en el tipo de datos devuelto, por la función suma 2, ¿no? Esto es string y esto es string. Bueno, coincide exactamente en este caso. Bueno, que los dos son atributos de string y devuelven string. Pero el mismo concepto podríamos aplicar si tendríamos que hacer una clase que diga suma 2, pero en realidad en lugar de sumar dos enteros o sumar dos string, podría sumar dos facturas. Y esas facturas podrían tener tres atributos. Por ejemplo, primero empecemos haciendo la clase factura. Nos vamos a venir aquí, le vamos a dar Java class, le vamos a decir que la clase se va a llamar factura, ¿sí? Esto va a tener un atributo, por ejemplo, long factura número, que me guarde el número de factura, string factura fecha, por ejemplo, y vamos a guardar double factura importe, ¿sí? El importe de la factura. Vamos a hacer rapidito su constructor, ¿sí? Su constructor, vamos a hacer sus métodos get y set. Perfecto, ahí tenemos una factura, la clase factura. Ahora yo ya tengo la suma de dos enteros, tengo la suma de dos string y tendría que tener una función que me diga la suma de dos facturas. Entonces me tendría que venir acá al mismo package, presionar botón derecho, venirme acá, Java class, y este se va a llamar suma dos facturas. ¿Sí? Le voy a dar OK. Entonces, el atributo 1 y el atributo 2 en este caso deberían ser del tipo factura. Entonces serían del tipo factura, atributo 1, serían del tipo factura, no sé, atributo 2. Vamos a hacer su constructor. Igual, fíjense que todas las clases de esta suma son exactamente iguales. Se difieren únicamente en que esto suma dos enteros, dos string, y este suma, perdón, dos enteros, dos string y dos facturas. Entonces este método que suma dos facturas, al sumarlo, ¿qué debería devolver? Porque las dos facturas, ¿cómo hago para sumarlas? Porque fíjense, la factura tiene tres atributos. ¿Cómo haría yo para sumarla? Podríamos definir que el suma dos facturas lo que me devolvería sería la suma de los importes de ambas facturas, ¿no? Fíjense, esta factura, el atributo 1 y el atributo 2, que son del tipo factura, los dos adentro tienen el importe de la factura. Entonces podríamos decir que que vamos a hacer un método public que va a devolver un valor doble y se va a llamar suma 2, creo que le vengo poniendo, ¿no? A ver, suma 2 enteros, suma 2, sí. Pero en lugar de esto va a sumar dos facturas. Entonces lo que voy a hacer es return
el atributo 1.get factura importe más atributo 2.get factura importe. Las tres clases tienen exactamente la misma estructura, lo único que cambian es el tipo de atributos que tiene, y en este caso cambian, en este método que se llama suma2, cambian el valor que van a devolver. En algunos casos es exactamente igual al tipo de datos del atributo que tiene, y en este otro caso aquí se ve que en lugar de sumar dos facturas devuelve un valor doble sumando ese importe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la programación orientada a objetos? Este es un concepto nuevo. Hace clases genéricas. Si estas tres clases hacen exactamente lo mismo, lo que podríamos hacer es una clase genérica que tenga como una especie de parámetros en donde yo le ponga los tipos de datos. Aquí podría ir el tipo de los atributos, y aquí podría ir el tipo de el método ese suma2 que va a devolver la suma de estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo haríamos algo genérico que las englobe a las tres? Entonces uno en realidad tendría una sola clase que sería genérica y la iría adaptando en función del tipo de datos que yo necesito tener. Entonces, ¿qué podría hacer? Me vengo a clases genéricas, voy a presionar botón derecho, le voy a dar nueva, Java, class, y le voy a poner suma2, pero le voy a poner genérica. ¿Está? Este nombre va a tener. Y lo que le voy a decir es así. Muy importante esto. Le voy a poner entre el signo menor y mayor, le voy a poner tipo del atributo, ¿sí? Y le voy a poner tipo devuelto por la función suma2. Dos cosas que acabo de inventar. Un tipo, este sería el tipo para los atributos, y esto sería el tipo devuelto que va a devolver la función. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos palabras no existen. Yo las acabo de inventar y les puse tipo así, el nombre que yo quisiera. Lo que sí, como va a ser genérico, el atributo 1 va a ser de este tipo. Entonces voy a decir tipo atributo, va a ser atributo 1, ¿sí? Tipo atributo va a ser atributo 2. Fíjense cómo me lo toma perfecto. El compilador en ningún momento me devuelve error, no me hace absolutamente nada, porque cuando yo después instancie un objeto de esta clase, a esto aquí voy a poner un tipo de datos real, que puede ser double, float, lo que yo quisiera. Entonces lo va a reemplazar por este nombre. Entonces sería una clase genérica, porque dependiendo del tipo que yo ponga aquí, va a ser el tipo de los atributos. Entonces de esa manera me estaría ahorrando de hacer de enteros, de facturas y de string, de double, de char, de todas las cosas habidas y por haber. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a generar su constructor. Fíjense que me lo toma perfectamente, lo toma pero sin ningún problema. Vamos a hacer los métodos get y set como hicimos con las otras clases. Vamos a hacer también el método, acá viene un problemita, porque el método ese suma2 en algunos casos va a devolver el mismo tipo del atributo cuando sea entero y cuando sea string, pero cuando sea de otra cosa medio rara debería devolver esto. Entonces, por convención, lo que vamos a hacer es que ese método va a ser public tipo devuelto por la función suma2 y se va a llamar suma2, ¿sí? La implementación de ese método tendría que hacerlo la persona que
la necesite específicamente a esa función. Porque aquí, ¿qué pasa? Si son enteros, retorno la suma. Si son string, también retorno la suma. Ahora, si son dos vectores, ¿qué hago? Si son dos facturas o dos clientes o dos archivos o dos fotos, este método debería ser abstracto, cosa de que la persona que necesite implementar ese método lo adapte en función de la necesidad que tiene. Lo ideal, en este caso, lo ideal, lo más lógico sería que esta clase, que este método sea abstracto. Entonces, yo debería poner la palabra abstracta. Pero, ¿qué pasa? Me dice, si es un método abstracto, no me hace falta poner las llaves. O sea, ya con solamente decirle que ese método es abstracto, eh, eh, la persona encargada debería encargarse de implementarlo. Pero me dice que para que este método sea abstracto, esta clase tiene que ser abstracta. Entonces vamos a poner public abstract class. O sea, para que la clase tenga un método abstracto, para que la clase tenga un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta. O sea que aquí estoy viendo una clase abstracta y genérica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir directamente al código. Vamos a ir a ver a dónde. A suma dos enteros. Perdón, a la activity, a clases genéricas. En el botón 1 voy a mostrar cómo debería llamar a esta suma de dos enteros, volviendo al principio. Debería ser así. Debería crearme un atributo entero. Un atributo, por ejemplo, voy a poner así. Valor 1 y le voy a poner valor 10. Valor 2 le voy a poner 20. Y me voy a crear una instancia de esta clase a donde está suma dos enteros. Suma dos enteros y le voy a poner s igual a new suma de dos enteros y le voy a pasar el valor 1, el valor 2, perfecto. Y después lo que le voy a decir es que como esta suma de dos enteros devuelve un valor entero, pues me voy a crear una variable resultado que va a ser igual a s.suma2. La clase sola se va a encargar de sumar esos valores y devolver todo lo demás. Perfecto. Hasta acá está perfecto. ¿Cómo lo haría con los strings? Bueno, sería exactamente lo mismo. Sería string valor 1 igual a hola, ¿cómo te va? String valor 2 sería, voy a dejarle un espacio, muy bien, y vos debería sumar esas dos cosas. Entonces me voy a instanciar una clase suma 2 string, la voy a llamar s también, me está diciendo que la importe, y le voy a decir new suma 2 string y le voy a pasar el valor 1 y el valor 2, ¿sí? Y después, como la salida va a ser string, le voy a decir string resultado. Fíjense que es exactamente igual a lo que estamos haciendo acá, nada más que esto es entero y esto es string. S.suma2. Bien, con las facturas pasaría exactamente lo mismo. Me tendría que crear un objeto del tipo factura, hacer todo lo que tengo que hacer. Bueno, lo vamos a hacer total. Como esto es un video, ustedes lo pueden adelantar, lo pueden cortar, lo pueden parar, lo que ustedes quieran. Pero lo voy a hacer para que quede claro. En el caso de las facturas, es tanto este valor como este valor, en lugar de string, deberían ser del tipo factura. Entonces vamos a poner factura, valor 1, igual a new factura. Y le vamos a poner, me dice que presione, que importe la clase. Bien, me pide el número de factura, le vamos a poner el 100. Me pide la fecha, le vamos a poner 10 del 10
del 2030, le vamos a poner para que ojalá que me dure el video hasta ese año. Y el importe le vamos a poner 125,30. ¿Está? Bien, lo que me está molestando acá es que este es long. Yo tengo que poner long.valueOf, en este caso 100. ¿Sí? Como es un valor long, lo tiene que convertir. Y la factura 2, bueno, va a ser igual. Voy a cortar, voy a pegar. Lo único que le voy a cambiar es el import y la fecha. A esta le voy a poner que es el número de factura 101. Esta va, en lugar de ser del 10 va a ser del 11. Y acá va a ser por 345 dólares. Le vamos a poner para que no sé, esto va a ser valor 2. ¿Sí? Ya tengo el valor 2, el valor 1 y el valor 2. Sería suma de dos facturas, ¿no? Igual a, se va a llamar ese también, new, suma dos facturas y entre paréntesis le paso el valor 1, le paso el valor 2. Después, ojo acá que si bien recibe como parámetros dos facturas, no devuelve una factura, sino devuelve un valor doble. Entonces, doble resultado va a ser igual a s.suma 2 y todo esto está perfecto, está impecable, el compilador no me da ningún error y esto y esto son exactamente la misma cosa. Entonces, las clases genéricas dicen, ¿para qué vamos a hacer tres clases diferentes cuando podríamos hacer una genérica que me resuelva todos los problemas al mismo tiempo? Esto en la teoría suena hermoso, pero en la práctica hay que hacerlo. No es una cosa sencilla. Al principio, la mayoría de los programadores lo que hacemos, o lo que hacen, los novatos, van haciendo y utilizando los recursos que realmente dominan en una cuestión teórica. Y en otros casos, en este caso, como en el caso que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer uso de clases genéricas ya hechas por otros. Por ejemplo, vamos a suponer, en este caso el profesor hizo esta clase genérica que se llama clase suma 2 genérica. Ustedes como alumnos, para resolver todo esto, deberían hacer una clase que extienda a partir de esa clase suma 2 genérica. Como suma 2 genérica en este caso es una clase abstracta, podría ser esta una clase concreta, pero yo le hice abstracta. Fíjense esto, yo lo que podría hacer es venirme aquí y lo que voy a hacer es, para resolver este tema, por supuesto esto es un ejemplo, ¿no? Me voy a crear una nueva clase, ¿sí? Que se va a llamar suma 2 enteros y le voy a poner desde genérica. ¿Está? Ustedes tómenlo a esto como un ejemplo. Es un ejemplo tan pequeño que no tiene sentido que sea una clase genérica, pero tómenlo al concepto así como yo se lo estoy dando, porque es como para entender y tener una comprensión teórica de lo que estoy haciendo. Suma de dos enteros desde genérica, le voy a poner ese nombre así. Lo que le voy a decir acá es que va a ser una extensión de la clase suma 2 genérica, ¿sí? Y me dice, che, pero esa clase suma 2 genérica necesita dos tipos. Uno, el tipo del atributo, y el otro es el tipo del valor devuelto. Bueno, en el primer caso, por ejemplo, este va a ser double y va a ser double. ¿Por qué? Porque los atributos que esta clase yo quiero que me resuelva. Perdón, dije suma dos enteros desde genérica. Bueno, lo vamos a hacer integer. Ya les voy a decir por qué le puse integer. Y aquí va a ser integer. ¿Sí? Como es una clase abstracta, me está pintando en rojo y me está diciendo, che, no te hagas el sonso, tenés que implementar los métodos abstractos. Entonces el método suma 2. Fíjense que ya solo me pone
integer, como diciéndome, che, mira, recuerden que el primer tipo que yo puse acá es para los atributos y este segundo tipo que está acá es para el método ese abstracto. ¿Qué me está pidiendo? Algo me está molestando también. Le voy a hacer el constructor. Ahí está, perfecto. Fíjense que solo entiende, como yo le estoy poniendo acá integer y acá integer, usa integer para los atributos y usa integer para para el método suma 2. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es implementarlo. Entonces voy a hacer return get atributo 1 más get atributo 2, ¿sí? Fíjense que esto ya tiene los métodos get y set por la clase nativa, o sea, por la clase abstracta. Fíjense el tamaño de esta clase contra el tamaño de esta otra clase que está acá. Por supuesto, esto no tiene sentido porque son dos clases muy pequeñas, pero si fuera mucho código, esto resolvería un montón de problemas. Y aparte, ¿cuál sería la gran ventaja? Que si yo necesitaría hacer modificaciones estructurales importantes, agregar un atributo más o hacer alguna cosa, lo único que tendría que hacer es ir a la clase genérica, hacer las modificaciones en la clase genérica que tengo que hacer y desde ahí se dispararían las actualizaciones o las cosas para las clases que estén haciendo herencia de esta clase genérica. Esto es fabuloso. Yo reitero, al principio cuesta hacerlo, pero vamos a usar nosotros más adelante herencia de clases genéricas. Por ejemplo, acá dice suma de dos enteros desde genérica. Vamos a hacer la misma esta de facturas, pero desde la genérica. Vamos a presionar new Java class, ¿sí? Y le vamos a poner suma de dos facturas desde genérica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decirle es que va a ser una extensión de la clase abstracta y genérica al mismo tiempo, que se llama suma 2 genérica, que recibe dos tipos. El primer tipo hace al tipo de los atributos que recibe la clase, entonces van a ser del tipo factura. Y el segundo tipo hace referencia al tipo que va a devolver el método ese suma. En este caso va a ser del tipo double, ¿sí? Perfecto. Acá lo que me está pintando en rojo es que me está diciendo no te haga el sonso. Implementa el método abstracto. Vamos a hacer generate override perdón, ¿por qué no me sale? Acá está, implementar el método suma 2. Perfecto, fíjense que ya me lo está poniendo doble porque yo acá le dije que va a ser doble. Entonces, y me está faltando implementar el constructor. Entonces voy a venir a generate constructor y fíjense cómo entiende que los atributos van a ser del tipo factura y los va a guardar. Entonces yo aquí, en lugar de retornar null, lo que voy a hacer es return get atributo 1 punto get factura importe más get atributo 2 punto get factura importe. Y esto es una maravilla. Si las clases hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo, con la única diferencia que tienen atributos diferentes y pueden llegar a tener algunos métodos que cambian de tipo, entonces uso clase genérica y esto sale caminando espectacularmente. Muchas veces las clases genéricas están hechas para ser usadas por un concepto anterior que nosotros vimos, que son clases internas. Con esto termino, no quiero marearlos más. Con esto termino.
vamos a ir directamente a la activity, clases genéricas. Y lo que vamos a hacer es aquí, fíjense que aquí veníamos creando, instanciando las clases según el tipo, o sea que si hubiera 1000 tipos tendríamos que hacer 1000 clases. Lo ideal de esto es que nosotros podríamos usar una clase interna, o sea, resolver todo acá en el mismo lugar sin tener que crear estos archivos, ¿sí? Sin tener que crear suma de dos enteros desde genérica, suma de dos facturas desde genérica, directamente la puedo crear en el lugar donde yo la voy a necesitar. Por ejemplo, podría llamarla yo a esta clase, class suma 2 enteros, suma dos facturas desde genérica y la voy a llamar versión 2 para que esta clase con esta clase sean diferentes, ¿sí? Le voy a decir, che, esta va a ser una extensión. Fíjense cómo me estoy creando una clase dentro de un método, o sea, extend suma 2 genérica. Le voy a pasar como parámetro el tipo 1, va a ser factura, y el tipo 2 va a ser del tipo double, ¿sí? Voy a abrir llaves y bueno, me va a decir, che, bueno, hace todo lo demás. Bueno, voy a implementar el método, miren cómo lo puedo hacer. Y después me sigue pintando en rojo porque me dice, che, implementa, ¿sabes qué? El constructor, o sea, hacerlo el constructor, listo, está todo perfecto. Me hizo el constructor, me hizo esto. Bueno, acá lo tengo que implementar porque si no siempre me va a retornar null. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en la otra clase, return get atributo 1 punto get factory importe más get atributo 2 punto get atributo importe. Bien, ahí acá lo que hice es crearla la clase directamente donde yo la voy a usar para no tener que andar guardando tantos archivos como tantas clases y combinaciones de tipos se me vayan a dar, sino donde yo la necesito la creo y le paso como parámetro los tipos, la clase se adapta, por eso es genérica. Entonces después que creé ¿cómo se llama? La clase, extendiéndola del tipo, ya pasa a ser una clase concreta. Entonces yo ya me puedo generar, por ejemplo, ya la puedo usar para resolver. Entonces podría crearme factura 1 igual a new factura. Voy a usar las facturas estas que acabo de crear acá para no perder tiempo, ¿sí? Estas dos las voy a meter acá, listo, ya tengo el valor 1, el valor 2. Ahora me voy a crear una instancia de la clase esta, interna y genérica encima. La voy a llamar S, se va a llamar new, suma 2, bueno, entonces este nombre es largo. Me dice, che, el atributo 1 tiene que ser del tipo factura y el atributo 2 tiene que ser del tipo factura. Bueno, vamos a pasarle el valor 1, le vamos a pasar el valor 2 y después la salida, recuerden del método suma, yo le dije aquí que va a ser double. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a crear una variable double resultado que va a ser igual a s.suma2 y esto es una maravilla. Es una cosa, realmente es una clase genérica, porque yo puedo poner aquí tantas combinaciones de atributos de entrada, que serían estos, y este sería el método de salida. Es más, podría ser factura factura, o double double, o char char, depende. Yo voy a terminar adaptando esto a el valor que yo necesite. Algo muy importante es que no habíamos visto hasta ahora, si bien algunos puede ser que se haya dado cuenta y otros no, vamos a ver tipos de datos. Para las clases genéricas, estos tipos que están acá tienen que ser del tipo objeto. Por ejemplo,
double en mayúscula es del tipo objeto y double en minúscula es del tipo simple o una variable nativa. Por ejemplo, si yo pongo double, estoy haciendo un ejemplo acá, ¿no? Double valor 1 igual a 10 y pongo double, fíjense, valor 1, valor 1, 1 por decir, igual a 10. Los dos son del tipo double, pero la que lleva en mayúscula nosotros le decimos que son tipos de datos envolventes o wrapper. Esto es long.valueOf 10. Fíjense, las dos... ¿qué pasó acá? Ah, long. Bueno, el long, no sé qué puse que haber puesto ahí. Ah, esto es long. Tengo long en minúscula y long en mayúscula. Ahí está, con long, perdón, me había confundido. Eh, este tipo de dato long en minúscula es un tipo de dato primitivo. Primitivo. Y este long con mayúscula es un tipo de dato objeto o wrapper. Fíjense, yo acá tengo un archivito en donde tengo los tipos de datos primitivos versus los tipos de datos objetos. Por ejemplo, byte, este sería primitivo y byte en mayúscula sería de envoltorio o wrapper. Short, tengo el int, sería el nativo, y el wrapper, es exactamente la misma variable, sería integer. ¿Sí? Lo mismo con long, se caracterizan porque tienen una empieza con mayúscula. Entonces, para los tipos genéricos, cuando yo estoy, volvamos al código, cuando yo estoy definiendo una clase genérica, o cuando estoy haciendo una extensión de una clase genérica, no puedo poner acá tipos de datos primitivos. Sí o sí tengo que poner los tipos de datos de envoltorio o wrapper, que sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los tipos de datos de este envoltorio son más bien objetos que un tipo de datos nativo simple, común y corriente. Por ejemplo, si yo pongo doble acá con minúscula, ¿sí? Fíjense, el argumento, fíjense, dice el tipo de argumento en el error no puede ser primitivo. Entonces lo vamos a dejar como estaba y no vamos a molestar más. Bueno, creo que con esto, ya para terminar, las clases genéricas. Nosotros, yo le había dicho que las clases genéricas, creamos objetos a partir de clases genéricas. ¿Se acuerdan cuando nosotros creamos una lista de algo? Que ponemos lista de personas, entre símbolo mayor y menor ponemos el tipo de persona igual a new array list de persona. Acá me estoy creando un array list de persona, pero podría haber sido de personas, de facturas, de esto. Entonces no, ahí se nota realmente el poder de los tipos de datos genéricos, porque eh, el programador que construyó esta clase, la clase list, la hizo genérica y dice, bueno, Bob, yo te permito hacer listas de todas las cosas que vos quieras. Y el tipo vos me lo vas a definir acá entre el símbolo mayor y menor. Después vamos a usar, vamos a construir nuestras propias clases heredando de clases genéricas, como por ejemplo en el video que viene en el paso siguiente vamos a hacer procesos asíncronos, y para hacer procesos asíncronos vamos a tener que extender de una clase asyntask, que es una clase genérica y que recibe como parámetro tres tipos, o podemos hacer nuestras propias clases genéricas, que lo vamos a ver en la última parte de persistencia, que son para la capa de acceso a datos, la capa DAO, que es Data Access Object. Bueno, miren, les voy a mostrar acá en la última partecita. Fíjense que cuando nosotros creamos una lista, hacemos list
y le vamos a poner, voy a importar la biblioteca acá, al enter, voy a poner lista de personas, ¿sí? Va a ser lista de facturas, le voy a poner lista de facturas, entre paréntesis va a ser una lista del objeto factura, este que acabo de crear, ¿sí? Y va a ser igual a new array list, y entre paréntesis va a ser de factura, ¿sí? List, perdón, esto va acá, ¿no? Sí, list factura, esto así es. Perdón, yo me estoy equivocando. Fíjense, aquí podría ser factura, cliente, no sé, lo que sea. Entonces aquí estábamos usando, nosotros veníamos usando tranquilamente usando, instanciando objetos de clases genéricas. Y ahora sabemos que son genéricas. Bueno, con esto damos por terminado este video. Nos vemos en la próxima clase.